Buenas tardes, compañeros presentes. Les damos la bienvenida a la videoconferencia sobre los cambios y orientaciones académicas en el marco del nuevo programa de lo que es el CONET. El objetivo de la actividad precisamente es analizar esos cambios y esas orientaciones que surgen a raíz del nuevo programa. Y pues vamos a tocar ciertos temas, como lo es el perfil del docente, el perfil del estudiante, las funciones en cuanto a lo que es la tutoría y la estructura de la evaluación. La dinámica de trabajo, pues cada participante tiene un tiempo estimado para su presentación y terminando cada uno se contará con un espacio de unos 5 minutos para consultas de las diferentes sedes. Le damos la bienvenida a Turrialba, Ciudad Neily, Palmares, compañeros de San José y la bienvenida a los compañeros del chat. Buenas tardes, estimados docentes, funcionarios académicos y administrativos. Es un placer compartir con ustedes este espacio que nos une en un propósito común, ayudar a todas las personas adultas que necesitan o desean concluir sus estudios de educación media. En esta nueva etapa en que CONET inicia con la reapertura y la firma del nuevo convenio, todos nos vamos a ver involucrados en nuevas metas, en nuevos retos, para los cuales tenemos que estar con mucha claridad para no cometer errores. Quería comentar 3 puntos específicos que debemos de tener siempre presente a lo largo de estos 5 años que va a durar, ojalá sean 15, ¿verdad? De estos 5 años que va a durar este nuevo convenio. En primer lugar, una comunicación abierta. Una comunicación abierta que nos permita que la información fluya. Vamos a estar subordinados administrativamente a la Escuela de Educación de la Vicerrectoría Académica y desde el punto de vista metodológico, pues vamos a recibir orientaciones del Departamento de Educación de Jóvenes y Adultos del Ministerio de Educación Pública. Eso es muy importante, somos aliados, ¿verdad? No somos enemigos del MEP, son nuestra pareja en esta nueva empresa que iniciamos dentro de pocos días. Igualmente, las sedes del CONET van a estar o deben de estar subordinadas administrativamente a los centros universitarios. Metodológicamente recibirán las orientaciones de la Dirección Central del CONET. Importante que no olviden el vínculo con los circuitos y las regionales del MEP, porque eso es un canal de información muy importante. Pero nada de esto resultaría efectivo si no establecemos una verdadera red de comunicación entre funcionarios administrativos que atienden CONET, docentes y estudiantes. Si esa red no funciona, la información no va a fluir. Así que tenemos que prestar mucha atención a este detalle. El segundo punto que quería recalcar está relacionado con la atención directa y efectiva a nuestros estudiantes. Desde que matriculan en el CONET hasta que le entregamos el certificado de tercer ciclo o el título de bachillerato, tenemos que estar al lado de ellos. Cada estudiante del CONET es una estadística que nos van a medir semestralmente. Entonces tenemos que cuidar cada estadística. Eso es muy importante también, que le demos un seguimiento, que no dejemos a nuestros estudiantes solos, porque ellos necesitan de ese acompañamiento, tanto de la parte administrativa como de la parte académica. Y en tercer lugar, pues apelar al compromiso y a la dedicación de nuestro personal administrativo, el personal docente que financia el MEP, para dar un poquito más el extra ese que damos para que las cosas salgan excelentes. Yo creo que con estos 3 superobjetivos vamos a poder extender un CONET por muchos años y vamos a poder lograr que
lograr mantenernos como un programa del MEP administrado por la UNED que acompañe al estudiante que necesita de este apoyo para alcanzar sus objetivos educativos. Los dejo con los compañeros del área académica que traen todo un contenido para ustedes y muchísimas gracias por conectarse. Buenas tardes, compañeros, compañeras que están conectados a través del chat que tiene el programa de videoconferencias y los compañeros en las diferentes sedes. Ojalá que esta actividad nos permita reflexionar sobre algunos puntos que son medulares en la propuesta del nuevo CONET. Quisiera empezar recalcando que el nuevo convenio hace todo un cambio en la estructura curricular. Ese cambio en la estructura curricular hace un reordenamiento de las materias, donde en lo esencial hay un cambio que el Ministerio de Educación Pública debatía, que era la ubicación de la materia de matemáticas. Esa materia ya no va a estar tan distanciada en un año, sino que va a estar en un semestre, ¿verdad? De manera que le demos más continuidad a los estudiantes. Y otro cambio importante que es clave, teniendo algunos compañeros del área de cursos que antes llamábamos cursos optativos, es que estos desaparecen y vamos a dar preámbulo a lo que son los cursos técnicos básicos. Entonces, es importante que ustedes manejen esta información. Tanto en tercer ciclo como en diversificada, únicamente el estudiante va a requerir la aprobación de un curso técnico en ambos periodos educativos. Estos dos cambios son esenciales que ustedes los comprendan. El resto de los cambios, mantiene la estructura de las materias. Nosotros vamos a seguir reflejando lo que son los contenidos del Ministerio de Educación Pública. Con los nuevos cambios que se vienen en los programas del Ministerio de Educación Pública, vamos a tratar de hacer los ajustes pertinentes. El otro cambio esencial, y esa es la reflexión a la que nos abocamos el día de hoy, es el perfil del docente. Una de las discusiones profundas que hubo con el Ministerio de Educación Pública y en la negociación del convenio es cómo el CONET se diferencia de otras opciones del Ministerio de Educación Pública. ¿Cómo nos diferenciamos nosotros de un colegio nocturno? ¿Cómo nos diferenciamos de un programa del Marco Tulio Salazar, de las nuevas oportunidades, o de un CINDEA? ¿Qué estamos haciendo diferente? En ese sentido, desde la dirección y desde el área académica, hemos desarrollado una serie de propuestas en las cuales incentivamos a los docentes a que se replanteen su perfil dentro del CONET. Esto es esencial que ustedes lo manejen, y ese perfil, como lo señalaba doña Clara al inicio, es lo que nos va a permitir tener buenos resultados y generar calidad educativa. En ese sentido, esto es una propuesta y es un proceso. Convertirse en un tutor, en un profesor de educación a distancia para secundaria no es simple. En el pasado nosotros hemos cometido errores esenciales, hemos llevado el proceso de enseñanza-aprendizaje de secundaria a trabajar con educación de adultos. Tenemos que romper con eso, tenemos que hacer un corte entre el viejo programa y lo que viene. Tenemos que rebobinar el disco del proceso de enseñanza, y aquí incorporamos una lógica que es la lógica andragógica. Queremos incursionar y que el programa sea novedoso desde la perspectiva andragógica, que utilicemos mediaciones, que utilicemos prácticas que reflejen las características y necesidades de la población adulta. Si partimos de ese principio, creo que las posibilidades para que el CONET sea diferente a otras modalidades y generemos una contribución a la educación de adultos en este país va a ser esencial. En ese sentido, entonces, vamos a ver algunos puntos de esa perspectiva que queremos abordar, y si hay alguna consulta o sugerencia, pueden realizarla en el espacio correspondiente. Entonces, vamos con la presentación.
Nosotros consideramos que el perfil del docente tiene que ubicarse en tres grandes áreas. Bueno, un facilitador de recursos y que sustente un aprendizaje de calidad. En la educación a distancia, el único espacio de aprendizaje no es la tutoría. En educación a distancia existen otras mediaciones. Una de esas mediaciones son los recursos en línea, llámese cursos virtuales, blogs, material digitalizado, material audiovisual. El docente tiene que dominar todos esos recursos que tiene el programa y que el estudiante los conozca. Entonces, no es solo dar la clase, sino que el docente tenga la capacidad también de promover esos recursos y hacer un proceso de enseñanza más integral. Queremos de parte de ustedes que ustedes se apropien de la tecnología, se apropien de lo que produce CONED, pero también de lo que produce la UNED. Hay un acuerdo claro entre las autoridades de la UNED y el Ministerio de Educación Pública para utilizar toda la cantidad de recursos audiovisuales de producción que tiene la universidad e implementarlo en educación secundaria. Nosotros tenemos que facilitar toda esa información a nuestros estudiantes. Entonces vean que es reposicionar ese rol que era tradicional de simplemente la clase, la transmisión de conocimiento y darle al estudiante todo ese abanico de opciones de manera que pueda pues fortalecer esa autonomía y esa independencia en el proceso de educación a distancia. El segundo elemento, volvemos a la presentación, pues es orientada a las personas adultas. Una de las debilidades que tenemos es el desconocimiento que tienen muchos adultos de sus derechos, de la información con que cuentan en el programa y de la manera de estudiar. Creemos que es esencial que el docente juegue ese papel de orientador. Y con esto quiero tocar un elemento. En la nueva propuesta del CONED desaparece técnicas de estudio por un tema administrativo y ante el servicio civil. Esa orientación académica que tiene que darle el docente es parte de un proceso de acompañamiento de técnicas de estudio, de motivación. Si nosotros no ayudamos a nuestros estudiantes, pues no vamos a generar esa diferencia. Un segundo perfil que es importante que ustedes vayan midiendo. Volvemos a la presentación. Lo tercero, propiciar el desarrollo y el estudio independiente de nuestros estudiantes. Y quiero partir de un ejemplo muy concreto que tenemos nosotros en todas las clases en CONED. Llegamos a una clase de matemáticas, estoy pensando en eso porque tengo acá al coordinador de matemática, Jorge Díaz, aquí lo saludamos, siempre elegante, Jorgito, aquí atrás. Yo sí quisiera tomar este ejemplo. Llega el estudiante de la clase de matemáticas y le dice al profesor, no sé nada. Vengo de trabajar, tengo una situación familiar, necesito que me explique todo acá. ¿Vamos a generar autonomía e independencia en ese estudiante? Pues no. Nosotros tenemos que decirle al estudiante, sí, te apoyamos, te orientamos, te aclaro, pero la responsabilidad que vos tenés en el proceso de estudio es, utilice estos recursos, las mediaciones que tiene el programa, haga un horario de estudio, planifique y venga a la clase a fortalecer el proceso de estudio. Tenemos que romper con la clase tradicional, que es una clase meramente magistral, si queremos hacer una diferencia con el CONED. Porque entonces nos van a preguntar, bueno, ¿cuál es la diferencia entre CONED y un colegio nocturno? Desde esa perspectiva, ninguna. Tenemos que empezar por un cambio en la práctica y en la planificación de la clase. Y esta es una invitación que a uno como docente le puede resultar chocante. No, es que yo estoy acostumbrado a hacer eso. Nada más. Les estamos pidiendo creatividad, innovación. Si nosotros hacemos eso y hacemos dinámica la tutoría, vamos a tener gente que produce, que se prepara y viene a las clases y aprovecha el tiempo. Pero si nosotros no hacemos eso, la gente lo que va a venir es a la clase a que le resuma la materia y a prepararlos para los exámenes. Y ahí no hacemos ninguna diferencia con otras opciones del Ministerio de Educación Pública. Ese es el perfil del docente que queremos que el programa retome, que ustedes se apropien, y esto es importante, que ustedes sientan que es de ustedes, que son parte de un proyecto que quiere colaborar con una necesidad nacional. Seguimos con la presentación. ¿Qué capacidades esperamos de ustedes? Esto lo voy a mencionar de manera muy concreta y hay varios elementos aquí que es importante. Vámonos a la última imagen. Pues esperamos planificación, que las tutorías y los espacios de atención a los estudiantes se planifiquen. Vean ustedes, gente, uno como docente y con experiencia uno sabe que todos los semestres uno lo que hace es cambiar la fecha de los planeamientos y vuelve a implementar lo mismo, ¿verdad? Estamos planificando las clases para el tipo de población que tenemos, para el nivel que vamos a atender.
Necesitamos tener una planificación donde se haya reflejado ese perfil anterior. El segundo elemento, y que es importante en la imagen, es un proceso de coordinación y de colaboración. Nosotros en educación a distancia estamos integrados, y concretamente en Econet tenemos que trabajar con esa gente que estudia a distancia, con los coordinadores académicos, con la parte administrativa del programa, e integrar todo en una sola cosa, de manera que esa experiencia de aprendizaje pues sea factible. Y una coordinación con las personas adultas, partiendo del paradigma andragógico. Nosotros tenemos que romper con esa concepción de que el adulto pues tiene debilidades y todo lo demás. Estamos hablando de personas que tienen experiencia, que tienen un conocimiento de vida, que teóricamente e intelectualmente y culturalmente pues no lo tienen preciso, por eso están ubicándolo en el proceso de estudio. Pero esa coordinación, ese es un diálogo con las personas adultas. Esperamos esa capacidad de ustedes. Y lo último, la imagen que tenemos ahí, que ya pues para muchos es reiterativa, hacemos ese tránsito ahí a la virtualidad, son los cursos híbridos. Uno de los cambios que solicitó el Ministerio de Educación Pública es que el programa de aquí a los siguientes 5 años pues ofrezca en todos los niveles y en todas las materias cursos híbridos. Vale, resulta complejo. Matemáticas, vamos a dar un curso híbrido, es una experiencia que tenemos que dar. En otras materias puede ser más factible, pero vamos a hacer cursos híbridos. Entonces, esperamos de ustedes también que se sumen a eso, que aprendan, que se capaciten con lo que les va a dar el programa y la UNED, y que también ustedes se capaciten por la oferta que tiene Colipro, que tiene la Omardengo, etcétera, de manera que puedan integrarse a esto. Los cursos híbridos, como su nombre lo dice, van a estar únicamente sustituyendo un porcentaje de la evaluación que va a ser el correspondiente a las tareas. Es un tema que no me voy a meter con evaluación, más adelante se va a tocar cómo va a quedar esa distribución. Pero es un factor que queremos que ustedes también desarrollen, esa capacidad de atender a estudiantes en línea. Seguimos con la presentación. Sistematizando la discusión, pues la idea acá es que el tutor pues organice todos esos aspectos, ese perfil, esas capacidades, sea un socializador de conocimiento, no una persona que impone un discurso, sino que más bien intercambia con las personas adultas. Eso le da mucho dinamismo al proceso educativo en CONET. Que sea un evaluador de sí mismo, de su proceso de aprendizaje y también de la evaluación formal que tradicionalmente hacemos, y que facilite toda esa estructura que quiere el programa desarrollar y estimular bajo la perspectiva del nuevo convenio. Y en ese sentido, pues cerramos este espacio con estas características, este perfil, antes de retomar lo que es la discusión con los roles de tutor, el tutor presencial y el tutor virtual, que va a abordar la compañera Paola Mesén. Vamos a dar un espacio entonces para preguntas desde las sedes. A los compañeros que están en el chat, a los compañeros que están en la sala de videoconferencia, si tienen que hacer alguna consulta, a los compañeros y compañeras que están presentes acá en la sala de Sabanilla, los vamos a escuchar. Ok, vamos a tratar de hacer un espacio de diálogo que es importante porque la videoconferencia queda grabada y también va a ser útil para los compañeros y compañeras que no pudieron participar el día de hoy. Hacemos el pase a la sede de Palmares. Si los compañeros de Palmares tienen alguna consulta específica, alguna duda, algún planteamiento, sugerencia que quieran hacer.
Compañeros en Palmares, si tienen alguna consulta, comentario, sugerencia. Pablo, que le veo muy sonriente por allá, Pablo. Está abierto el micrófono si quieren hacer algún comentario. Entonces pasamos a otra sede. Dice Cintia de Nicoya que si este video queda grabado. Sí, es correcto. ¿Me contesta que ya se está mirando? Es importante indicarles que esta videoconferencia después la pueden accesar desde la biblioteca y hay un canal de CONET donde están todas las producciones videotutoriales que se están elaborando y las videoconferencias para que lo vuelvan a escuchar. Vamos a dar el pase entonces a la gente de Ciudad Neily, a ver si los compañeros en Ciudad Neily quieren hacer algún comentario. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, ustedes. Tengo una preguntita, bueno, dos. Nuestra primera pregunta es, queríamos saber si además de la videoconferencia que nos están dando hoy, nos van a dar más capacitaciones a los docentes con respecto a los nuevos cambios al perfil de nosotros, ¿verdad? Que no solamente se va a quedar con la videoconferencia, sino que la UNED o no sé quién nos puede capacitar más con respecto a todos estos cambios. Bien, esa es la primera pregunta. ¿Tienen otra, compañeros? Sí, la otra pregunta es con respecto a los cursos híbridos, igual viene de la mano con la primera pregunta, ¿nos van a asesorar más? Ok, vamos a responder la pregunta que nos hacen los compañeros. Es evidente que esta videoconferencia pues, es un primer abordaje que queremos hacer con las sedes para hacer de conocimiento todo lo que es el perfil del docente, el modelo de tutoría que queremos impulsar, los cambios en evaluación, entre otras cosas. Va a haber un proceso, como ustedes lo saben, durante el segundo semestre, pues contamos con pocas lecciones, va a haber un proceso de acompañamiento, de visita a las sedes, de capacitación, sobre todo en línea, compañeros y compañeras, para explicar y tratar de incentivar lo que queremos con el nuevo programa. Con respecto a los cursos híbridos, recordar que un curso híbrido, un profesor puede estar en San José y atender estudiantes de diferentes sedes, ¿verdad? No todos los profesores van a estar trabajando de manera masiva con los cursos híbridos. Vamos a empezar gradualmente. La idea es que el próximo año se empiece con séptimo, en el segundo semestre con octavo, y ahí va gradualmente. Entonces se van a ir incorporando los docentes. También en ese sentido se va a dar capacitación para el uso de la plataforma correspondiente. La estructura de los cursos va a estar ya lista. Los coordinadores académicos ya han elaborado los cursos de séptimo. El docente nada más va a ser el facilitador sobre esos recursos, puede hacer algunas variaciones con la evaluación, las tareas que van a ver ahí, pero ya toda la estructura va a estar desarrollada. Pero esos son aspectos, va a ser un proceso, veámoslo como un proceso, ¿verdad? No, la idea es que haya un acompañamiento, que el programa pues fortalezca las inquietudes que tengan los docentes y los administrativos. No va a ser el único recurso que vamos a tener. Recordarles que durante todo el segundo semestre van a haber videoconferencias también, se van a estar grabando videotutoriales, y se van a sacar algunos videotutoriales para explicar toda esta temática y orientar tanto a los docentes como a los estudiantes. Ok, no sé si los compañeros en Turrialba tienen alguna inquietud. Vamos a pase a Turrialba. Me pongo a moverme. Buenas tardes, compañeros. Sería una sugerencia. Primero que todo, no vemos la presentación, solo a los compañeros creo que de Nicoya. Y segundo, ¿va a haber algún curso o alguna capacitación con respecto a andragogía para los nuevos docentes? Ok, bueno, ya el detalle técnico de la presentación, me dicen acá que se debería estar viendo la presentación simultáneamente en los centros, tendrían que verificar técnicamente que si hay algún detalle allá.
Luego, con la andragogía, hace 2 semanas estuve en Turrialba. Se les dijo que hay un taller que se está trabajando, que está trabajándose desde la coordinación académica para capacitar con lo que son principios y prácticas andragógicas. Y también recordar, como lo señaló doña Clara, nosotros pasamos a ser parte del Departamento de Personas Jóvenes y Adultas del Ministerio de Educación Pública. Tenemos que apropiarnos del supervisor o el encargado, el asesor de educación de adultas de cada regional, de manera que también el ministerio tiene que acompañarnos por ahí. Pero nosotros vamos también a estar aportando con el tema de andragogía. Recordar que pues, la teoría uno la puede manejar, puede leerlo, pero es en la práctica donde hacemos el cambio. Y nosotros vamos a desarrollar algunos de estos aspectos con las capacitaciones que se están planteando en dicha temática. Vamos a verificar, yo creo que con el tema técnico se suponía que está todo bien, ¿verdad? Vuelvan a chequearlo por allá. Palmares, que ya resolvieron el problema con el micrófono, que le pueden dar el paso. Ok, vamos a regresar a la hermosa tierra de Palmares, allá en el occidente del Valle Central. Los compañeros quieren participar, entonces vamos a escucharlos con las preguntas, las consultas que quieran hacernos. Adelante, gente de Palmares. Ahora sí los escuchamos. Ya. Muy buenas tardes, don Olman. ¿Ahí nos escuchan? Perfectamente, doña Marisa, adelante. Muchas gracias. Acá el compañero José Pablo es el que va a dar su comentario, ¿verdad? Su observación. Voy a sentarme. Vamos. Hola, Olman. Sí, hola. Ok, buenas tardes. Buenas tardes a todos los amigos que están conectados de los diferentes CONED del país. Les mandamos un saludo muy especial. Tratar de ser breve, don Olman. También un saludo a doña Clara, a todos los amigos de San José. Nosotros creo que estamos de acuerdo con respecto a la... digamos, a una transformación de CONED en ese sentido. Creo que lo hemos entendido con respecto a ser, digamos, a una mayor virtualización, si cabe la palabra. Sin embargo, también el acompañamiento debe ser con el estudiante, porque el perfil que tenemos nosotros de estudiante de CONED es un estudiante, lo hemos dicho en muchas ocasiones, es un estudiante con varias particularidades que no tienen otros sistemas educativos, un estudiante que viene arrastrando a veces una serie de, digamos, frustraciones educativas, y necesitamos acompañarles en ese proceso, que el cambio no sea brusco, sino que sea un cambio paulatino, porque de pronto que podríamos ahuyentar al estudiante si lo convertimos de golpe en un sistema absolutamente virtual. También entendemos el tema de los cursos híbridos, pero creo que es importante que el paso sea paulatino, no solamente con nosotros los docentes, lo cual agradecemos muchísimo, la capacitación que se nos pueda brindar, que algunos también hemos tenido iniciativas de capacitarnos en ese sentido. No es fácil con respecto al tiempo que contamos los docentes, pero hemos intentado hacerlo, pero también el acompañamiento con el estudiante. Queríamos también hacer la consulta con respecto a los 18 años, que hasta el momento han sido un requisito, si esa edad de admisión de los estudiantes ha bajado, se mantiene, o si el tema se ha tocado. Y bueno, creo que hablando un poquito sobre lo que es el perfil del educador de CONED, del tutor, del docente, como organizador, como socializador, creo que, modestia aparte, creo que lo hemos hecho eso y mucho más, don Olman. Es una tarea, y los compañeros, es una tarea realmente titánica la que hemos hecho, y probablemente con todos los errores que se puedan cometer, creo que el barco ha salido a flote bien, y eso es un trabajo de todos los compañeros de todas las sedes. Obviamente conocemos mucho más la de Palmares, pero ha sido, creo que, un trabajo bastante
arduo, pero también satisfactorio. Agradecemos la capacitación, el acompañamiento que nos puedan hacer. Obviamente también agradecemos muchísimo la posibilidad laboral. Siempre hay que mencionarla porque todos nosotros estamos acá también porque necesitamos las lecciones. Para muchos de nosotros el CONED ha sido una bendición en ese sentido, y pues obviamente que la seguridad, digamos, laboral que no hemos tenido en los últimos 3, 4, 5 años, que ha sido un periodo de zozobra, la hemos mantenido con mucha mística y también con mucho positivismo, tratando de ver más allá de la montaña. Entonces, más o menos una intervención en ese sentido. Siempre un gusto saludarles a usted, a todos los compañeros de todas las sedes, y un saludo muy especial desde Palmares. No se escuchó. No, perfectamente. Sí, bien, con todo. Excelente. Gracias. Ya vamos a dar una réplica en ese sentido. Vamos a dar el pase a la gente de, en Guanacaste, a Liberia. Compañeros, los escuchamos allá. Un saludo a Luis y a toda la gente allá. Adelante, Luis. Buenas tardes, Olman. Un saludo para todos allá en la sede central. Aquí ya no tenemos consultas. Gracias. Me voy a referir rápidamente a lo que planteó el compañero José Pablo en Palmares. Yo creo que en primera instancia es importante agradecer a los docentes. El programa estuvo cerrado técnicamente 5 años, con una reducción significativa en las lecciones. Muchos compañeros y compañeras se mantuvieron incluso negando la posibilidad de trabajar en otro lado, o siguen el programa con unas cuantas lecciones, pero han acompañado el programa de manera continua. Yo creo que eso es importantísimo reconocerlo y agradecerlo. En segundo término, igual hay que recalcarlo con la gente de Ciudadanía, lo que preguntó, pues es evidente que esto es un proceso. Los cambios van a darse de manera paulatina. Hay que ir introduciendo todos los mecanismos de capacitación, de orientación, de supervisión, para que vayamos mejorando lo que queremos como resultado para esta modalidad. Entonces, tengan la seguridad de que tiene que haber ese acompañamiento. Luego, con respecto a los estudiantes, nosotros nos interesaría que el programa se centrara en la población adulta, más de 30 años, 40 años, que es una población que viene excluida de todo el sistema educativo, que ha pasado por todas las opciones del sistema educativo. Debería ser nuestra población meta. Nuestro programa va a seguir manteniendo como límite de edad los 18 años, mayores de 18 años. Y ojalá podamos llegarle a esa población que tiene esas características y esas necesidades. Luego, con respecto a la virtualidad, yo creo que es importante aclarar una cosa. No es que estamos diciendo que el programa va a ser completamente virtual, no. El estudiante va a poder, si quiere matricular, por ejemplo, el curso de sociales de 9º año, bajo el esquema tradicional o bajo la opción híbrida. No es que va a ser obligatorio, el estudiante va a tener la posibilidad de hacerlo. Sabemos que nuestra población tiene características muy particulares. Una de esas características es la curva tecnológica. No todos tienen acceso ni al Internet, ni dominan también algunos mecanismos básicos en cuanto a la utilización de la tecnología. También tenemos que acompañar y orientar a nuestros estudiantes. Pero claro que no es que el CONED se va a volver un programa virtual. No, eso es imposible. El estudiante requiere también el acompañamiento, la socialización, la acogida de los docentes en clase. Y vamos a seguir haciendo esto. Vean, cuando planteamos el perfil del docente, pues es una expectativa, es un proyecto. Pero nuestros estudiantes también están pidiendo que los docentes los apoyen, los ayuden, los orienten. Y yo creo que eso tenemos que seguir haciéndolo. Pero, y ahí es donde queremos hacer la diferencia, diciéndole a nuestros estudiantes que aprendan todas las opciones que tienen dentro de la educación a distancia. Porque nosotros únicamente hemos hecho educación a distancia con las pruebas, con evaluación. El resto del sistema ha seguido funcionando como un sistema formal, tradicional. Queremos que el estudiante sepa que está dentro de una estructura de educación a distancia. En ese sentido, ese es un trabajo que tenemos que hacer en conjunto con ustedes. Igual Pablo, yo lo reconozco cuando hemos estado en Palmares, y ustedes no me dejarán mentir, reconocemos el valioso trabajo y la mística y el compromiso que ustedes han tenido, como lo han tenido muchos compañeros en CONED. La invitación es a mejorar y a fortalecer muchos de los procesos que tenemos para que las estadísticas, que lamentablemente muchas veces las estadísticas son lo que miden el esfuerzo de una institución, pues sean reflejadas bien. Pero también que el programa genere un cambio desde la atención al ser humano, a la población adulta, distinto. En ese sentido, pues es un proceso.
Vienen una serie de cambios, estamos inaugurando con esta videoconferencia esta temática. De una vez lo adelanto, el 27 de julio va a haber otra videoconferencia que van a tener a cargo los compañeros con el aniversario de CONET, y es importante que todo ese proceso de discusión, de reflexión conjunta, hoy conectadas en todas las sedes, podamos ir desarrollando. Cierro acá con esta intervención, compañeros y compañeras, con respecto al perfil del docente y en CONET. Nuevamente es un proceso incipiente. Hay un documento que se remitió también a las sedes que ojalá lo puedan socializar la parte administrativa para que lo discutan, donde viene con más detalle todas esas características que nosotros queremos promover. Me retiro de mi parte, buenas tardes, y vamos a dar el pase a la compañera Paola Mesén, que les va a hablar sobre el perfil del tutor y del estudiante en CONET. Buenas tardes, compañeros, nuevamente. En este espacio vamos a compartir un poquitito aspectos centrales alrededor de lo que es la tutoría y lo que es el perfil de nuestros estudiantes, del estudiante en CONET. Bueno, ya Olma nos comentaba un poco el perfil del docente y ahora vamos a hablar de ese espacio que está entre el docente y el estudiante, la tutoría. Vamos a ver la presentación y en ella podemos revisar un poquitito que la tutoría se va a desarrollar alrededor de lo que es la persona adulta. La persona adulta va a ser quien decida el ritmo de aprendizaje. Si bien es cierto, el tutor tiene su ritmo, el estudiante debe desarrollar su propio estilo, debe desarrollar su propio ritmo. Y también la profundidad y el sentido de las orientaciones va a depender específicamente del estudiante. Así que acá, compañeros, vemos que es una obligación de los estudiantes revisar cuál es su estilo de aprendizaje, cuál es la forma. ¿Por qué? Porque el docente tiene su propio estilo, pero no va a calzar a los 30 estudiantes que tiene en la tutoría. Dentro de la tutoría surgen diferentes situaciones y cada uno de ustedes como docentes tendrán anécdotas, ¿verdad?, dentro de la tutoría, pero acá vamos a ver dos que están de polo a polo. Una situación que surge, por ejemplo, es cuando los estudiantes se y llegan a la tutoría con aquella lista de preguntas que el docente, ¿verdad?, muchas veces, ese es como el escenario ideal. Acá, bueno, los contenidos no son claros, entonces el docente necesita ejemplificar. En este caso es el propio docente el que va a mediar este espacio y ese es como el espacio ideal. Sin embargo, el docente tiene que definir con qué preguntas, ¿verdad?, corresponden a los contenidos y al tema de esa tutoría. Y una realidad compleja, pero verídica, que sucede y es muy común en nuestras tutorías es cuando los estudiantes no verificaron los materiales correspondientes. Acá hay que jalarlos como de las mechillas, ¿verdad?, los estudiantes, porque muchos de nuestros estudiantes ven en la tutoría el único espacio donde tocan el contenido académico. Y eso es un error que ustedes como docentes estoy seguros que le han tratado de fomentar, que lleguen a la tutoría con el material leído. Sin embargo, se vuelve una realidad compleja, tanto para el docente como para los mismos compañeros. Y esto se da, y ustedes no me dejarán mentir, dentro de las tutorías del CONET. En este aspecto, podemos hacernos la pregunta, ¿qué será entonces la tutoría? ¿Qué es la tutoría? La tutoría tiene que verse como ese proceso de acompañamiento, un proceso de aprendizaje, un espacio de aprendizaje que la idea es que gire alrededor de los postulados de la andragogía, que tienen que ver con la flexibilidad, la participación y la horizontalidad. Ese es el objetivo de la tutoría, que sirva ese espacio de aprendizaje. Por tanto, la tutoría va a actuar como un mecanismo de intermediación entre los contenidos académicos, ahora que estamos con la tecnología, y el estudiante. El CONET cuenta con 7 principios esenciales, centrales en lo que es la tutoría. Vamos a ir revisando cada uno de ellos. El primero tiene que ver con la asistencia libre, la visión positiva de la institución y los recursos, no utilizar la evaluación como un mecanismo represivo, motivación y creatividad constante, conocimiento amplio y democrático, la parte de derechos y la promoción de la autonomía y la autorregulación. Vamos a ir revisando cada uno de ellos.
La tutoría es un espacio de asistencia libre. Bueno, yo creo que ese es un aspecto que ha caracterizado y que nos hace diferentes a los demás sistemas y por eso nos prefieren, ¿verdad? Porque la asistencia no es obligatoria. Bajo el modelo a distancia, pues así se maneja. Y sin embargo, nuestros estudiantes son muy constantes. Nuestros estudiantes asisten a la tutoría, sin embargo, los materiales y las herramientas se median para que tanto el estudiante que asista a la tutoría como el que no tengan la misma calidad en cuanto a lo que es la educación. Y por supuesto, la tutoría debe constituir ese espacio de fortalecimiento y por supuesto siempre verla como ese apoyo educativo. El segundo punto tiene que ver con fomentar una visión clara entre las personas jóvenes y adultas. Bueno, acá este punto es tanto para el personal docente como para el personal administrativo. Nosotros como encargados del CONET tenemos que estimular el aprecio a los estudiantes por la institución, ese sentido de pertenencia a la institución, cuidar los recursos de estudios y por supuesto saber canalizar las diferencias que siempre van a existir entre estudiantes, entre docentes, entre personal administrativo, mediante el diálogo y mecanismos pues institucionales de seguir un debido proceso. El tercer punto tiene que ver con no centrar la experiencia educativa en evaluación. Bueno, acá tenemos dentro de un ratito a la especialista en lo que es evaluación. Sin embargo, en este punto, pues podemos decir que no contamos ni concepto, ni asistencia, ni cotidiano, ¿verdad? Entonces la tutoría la tenemos que ver como ese espacio formativo. Por eso se dice no utilizar la evaluación como parámetro de la dinámica de estudio. Nuestros estudiantes vienen con un bagaje muy importante de conocimiento de vida, así que son un gran recurso en sí mismos, ¿verdad? Y la tutoría tiene que ser, nuevamente les repito, ese espacio de intercambio de conocimientos y de inquietudes. La motivación y la creatividad constante. Bueno, ahora Olma mencionaba un poco este punto de animar a los estudiantes. Yo creo que acá, bueno, mayores de 18 años, sin embargo, tenemos estudiantes de 60, 40, 50 años y necesitan ser animados realmente en su proceso de aprendizaje. Estudiantes rezagados de otros sistemas educativos que realmente tienen metas, tienen objetivos, tienen proyectos y no me imagino ir a una tutoría, no estoy diciendo que es el caso de ustedes, pero ir a una tutoría y recibir del profesor tal vez un desprecio, recibir una burla, no recibir apoyo. Creo que ellos pues lo que necesitan es que los animen, que los alienten, ¿verdad? Por supuesto, ya vamos a llegar a su perfil y su compromiso como estudiante, pero en este punto sí ocupamos de ustedes docentes, que estoy seguro que así lo han hecho, fomentar ese ánimo en los estudiantes, utilizar los recursos y experiencias de la comunidad y de las personas. Yo creo que es un punto importante. Como bien les decía, ellos tienen un bagaje muy rico de historia, tienen un bagaje muy rico de vida que se puede aprovechar. La creatividad es un punto importante dentro de la tutoría. Algunos dirán, no, yo no soy creativo, no sirvo para eso. Sin embargo, esta competencia se desarrolla y todos somos pues capaces más de creatividad es innovar, acercarse un poquitito a lo desconocido, no tener temor de utilizar mediaciones y recursos innovadores. Y por supuesto el liderazgo, la función del liderazgo, no un liderazgo pues castrante, un liderazgo que no permita la flexibilidad. Sin embargo, acá ocupamos que el docente tenga una función de liderazgo, de acercamiento, de transparencia, de comunicación y que abra pues esa brecha ahí entre la tutoría. El quinto punto tiene que ver con un conocimiento amplio y democrático. Bueno, acá es importante el compartir el conocimiento, tanto del tutor como dentro de los mismos estudiantes. Nuestros estudiantes son sumamente capaces y se tiene que compartir ese conocimiento. Yo creo que acá nadie ya habla de un método conductista donde llega el tutor y deposita el conocimiento, más bien siguiendo un modelo andragógico, es de un compartir, de generar espacios, de retroalimentar y por supuesto de facilitar con experiencias con docentes y estudiantes. Acá tenemos que vernos como un equipo de trabajo y entre las diferentes áreas, español, matemáticas, ciencias, se deben compartir estrategias. Ahora que Olman hablaba de lo que es el modelo andragógico, compartir formas de mediar, diferentes planeamientos, cómo estoy trabajando con los estudiantes y de esa forma enriquecer tanto las diferentes materias. El sexto punto tiene que ver con lo que son los derechos de los estudiantes.
Acá nuestros estudiantes tienen derecho a un asesoramiento constante en las tutorías. No es que llego a la tutoría y si no hay dudas, cerré el librito y no se da la tutoría. Por supuesto que no. Cada uno de ustedes tiene su planeamiento, tiene su estrategia didáctica, así que bueno, ellos tienen derecho a recibir un asesoramiento y tienen derecho pues a recibir la tutoría. Orientar sobre los cronogramas y la evaluación desde principio del semestre, se le dan los cronogramas y por supuesto debe ser una guía durante todo el semestre. Y recordar por supuesto que informar a nuestros estudiantes es garantizarles pues los derechos. Este séptimo punto es uno de los pilares realmente que engloba lo que es la educación a distancia y el CONED en general. Tenemos que promover la independencia en el aprendizaje. Olman hablaba ahora de esos son los 3 autos del aprendizaje que se basan en la autonomía, la autorregulación y la autodirección. La autonomía en el estudio es primordial dentro de la educación a distancia, la autorregulación en ese proceso de aprendizaje y la autodirección, que ellos logren dirigir sus metas, que estoy segura que cada uno de ellos la tiene y sus objetivos. De esta forma, pues, pasamos a lo que es el estudiante. ¿Cuál es el perfil de nuestro estudiante en CONED? Bueno, estoy seguro que ya cada uno de ustedes tiene ahí su lista, sin embargo vamos a revisar algunos puntos importantes. El estudiante es el protagonista, tenemos que verlo de esa forma, es el protagonista de nuestro proceso, es el protagonista de su proceso de aprendizaje y es el protagonista de nuestro sistema. Como lo vimos anteriormente, es el que decide los límites de su conocimiento y los límites de su aprendizaje. Por eso es tan importante que reconozca cómo estudia, cuál es el estilo, cuál es el momento, qué me cuesta, qué no me cuesta. Ellos transforman su destino y son los dueños de su aprendizaje, de su éxito y de su desarrollo. Se dice, bueno, que es importante por parte de los tutores potenciar la independencia, la autonomía, la capacidad de aprender a aprender como competencia que se habla en educación a distancia, es aprender por cuenta propia. ¿Cómo? ¿Cómo los docentes llegamos de alguna forma a potenciar esa independencia? Bueno, con las tareas, con los proyectos, con las evaluaciones y con el trabajo y la mediación que se haga dentro de la tutoría. De esta forma, pues entonces vemos que el papel del estudiante no es el receptor, no es un receptor pasivo de conocimiento, sino es un participante activo de su propio proceso de aprendizaje. De esa forma creo que tenemos que ver y el estudiante tiene que interiorizarse a sí mismo de esa forma. ¿Qué responsabilidades tienen nuestros estudiantes? Bueno, una amplia motivación. Y yo creo que este punto pues está claro, no me imagino acá que venga un estudiante forzado, ya todos somos adultos, ¿verdad? Pero sí debe tener, y estoy seguro, una amplia motivación, unas ganas de superación, por ello está acá. Todos tienen diferentes situaciones, su trabajo, su familia, sabemos que llegan de sus trabajos y van al CONED, los que son constantes a la tutoría, así que esa motivación creo que está ahí presente. La efectiva distribución del tiempo es un punto importante que se tiene que manejar y como docentes tenemos que hacerles pues ver a nuestros estudiantes y es que ellos tienen que distribuir sus actividades tanto académicas como las extracurriculares, ¿verdad? Para lograr salir adelante. Cuando hemos ido a hablar a las sedes, ya es como un consenso que estudiar a distancia no es fácil, estudiar a distancia se complica y más si dejamos las cosas para último minuto. Así que la autodisciplina, la autorregulación y la autodirección, ¿verdad? Volvemos a los autos del aprendizaje, es parte de las responsabilidades de nuestros estudiantes. Bueno, entonces, ¿qué implica estudiar a distancia? Estos temas ya los hemos hablado, estuvimos por Palmares hablando sobre este tema con los estudiantes. ¿Qué implica entonces estudiar a distancia? Bueno, generar la autonomía y la autorregulación. Es importante que ellos logren planificar los objetivos, planificar el tiempo, los recursos disponibles. ¿Para qué? Bueno, para ejecutar, para desarrollar las acciones de aprendizaje necesarias y por supuesto la evaluación. En la parte de autorregulación es importante que ellos tras una prueba no se queden ahí. Si salí mal, necesito saber por qué salí mal y ver qué acciones correctivas tengo que hacer. Y si salí bien, potenciar esas áreas fuertes. Dentro de lo que es el modelo a distancia,
Contamos con diferentes mediaciones de aprendizaje, que ya Olman de repente por ahí tocó. Tenemos los medios tecnológicos de los cuales los estudiantes pueden hacer uso. Acá tenemos la página web, tenemos los videotutoriales, tenemos los blogs, los cursos virtuales, las videotutorías, recursos escritos específicamente como son las orientaciones, las antologías, las unidades didácticas y las tutorías, tanto telefónicas como presencial. La tutoría telefónica es un buen medio para los estudiantes de sedes lejanas y pueden hacer uso de ello. No está de mal pues revisar un poquitito el rol del profesor en la tutoría, manera de síntesis, un poco lo que comentaba Olman, mediador con el conocimiento, guía con ejemplos temáticos y experiencias cotidianas. Ya hablamos un poquitito del gran bagaje pues, de experiencias y conocimiento que tienen nuestros estudiantes. Ocupamos que sea una persona dinámica, una persona creativa y que clarifique el uso de materiales y sistemas de comunicación, que sea innovador. A manera de síntesis, podemos mencionar que la tutoría es un espacio dinámico que responde a un contexto social y cultural dentro de nuestra población. Es una herramienta de la educación a distancia, más no es el fin de la educación a distancia, es una herramienta más. Y es la construcción de conocimiento en interacción. Es ese espacio de interacción, de intercambio entre el tutor y el estudiante. De esta forma, pues, brevemente pasamos a un espacio de consultas, de comentarios acerca de lo que es la tutoría y el perfil del estudiante. Buenas, compañeros. Adelante el Instituto de Guanacaste con su comentario, su sugerencia. Buenas tardes, compañeros de la sede y compañeros de las sedes regionales también. Paola, lo siguiente, estábamos comentando los compañeros la posibilidad de conocer un poco más a nuestros estudiantes a la hora del ingreso, haciendo tal vez un diagnóstico, no precisamente de conocimiento, sino básicamente de cómo vive, dónde vive, si es padre o madre, qué sé yo, con hijos de más, solteros, perdón, que tienen más obligaciones, y que podamos conocer más su entorno, precisamente para identificarnos un poco más con ellos. Y nada más pregunto en relación a algo que me inquieta en este momento. Yo trabajo en 3 instituciones diferentes, trabajo en la cárcel de Liberia, trabajo en un colegio privado y en un colegio de noche. En relación a las tutorías telefónicas que los estudiantes van a tener, tendré que poner un horario muy reducido, por ejemplo, para poderlos atender y no sé si será bajo ciertas expectativas o habrá alguna otra condición para poderlos atender de esa manera. Muchas gracias. Gracias, compañera. Buenas tardes, otra pregunta a todas las personeros de CONET Central y de las demás sedes de CONET. Bueno, soy tutor de inglés y me nace la duda cómo sería la parte de las tutorías de los trabajos que se le vayan a los chiquillos cuando es otro idioma, un idioma que ellos generalmente no dominan, y cómo sería esa parte de que el estudiante realice esa actividad en su casa donde él adquiera el conocimiento previo para venir a reforzarlo en las aulas cuando el impedimento es que es un idioma extranjero y donde ellos van a tener esa dificultad. Me imagino que parte de eso será la parte de la asesoría
de la capacitación hacia los docentes, en mi caso el idioma inglés. Gracias. Gracias. Ok, tal vez para responderle primero a la compañera, la parte del conocimiento del contexto socioeconómico, la parte emocional, es importante. Yo creo que en una primera instancia se puede entregar algún tipo de documento junto con la matrícula a cada estudiante. Creo que por ahí tal vez solucionaríamos esta parte de conocer el entorno socioeconómico, socioafectivo, de contexto y demás. Me parece que por ahí tal vez podemos empezar, y muchas gracias también por la inquietud, porque se puede incorporar con la matrícula, creo yo. En cuanto a las tutorías telefónicas, siempre han existido. Tal vez no quedó claro. La tutoría telefónica no va a ser por parte del docente, lo va a asumir los coordinadores de área. Entonces, tal vez por ahí queda claro que las tutorías telefónicas las atienden los coordinadores de área en el horario que ellos tienen establecido, que por lo general es de tarde-noche. Y la duda del compañero de inglés me parece que también iba de la mano con la tutoría telefónica. No me quedé. ¿Cómo van a estudiar si ellos no entienden inglés? Si gusta, le repito la consulta. Sí. En el caso de inglés, ¿cómo va a ser el proceso que el estudiante debe llevar en su casa, en su hora libre, al dominar un segundo idioma, un idioma que es desconocido para él? Porque la idea de la educación a distancia es que ellos se preparen, hagan material en casa, repasen la materia, y en la tutoría se haga un reforzamiento de ese nuevo idioma. Me calza la duda y me llama la atención. Y espero que si lo deben de incorporar en la parte de la capacitación y la parte de la preparación previa a la nueva metodología de CONET, porque esa es una limitante que siempre hemos tenido en el idioma inglés, como el estudiante estudia a distancia un idioma que necesita una persona que domine ese segundo idioma para que el estudiante adquiera el conocimiento. Gracias. En el caso de lo que es el curso híbrido para el inglés, no es obligatorio llevarlo. Como usted bien lo menciona, en el caso de inglés, pues sí, ha existido una carencia o una dificultad, o más bien se ha visualizado de esa forma por ser el sistema a distancia. Sin embargo, es fundamental la práctica. Bueno, usted por ser profesor de inglés, yo creo que esa parte la maneja mejor que yo, ¿verdad? Técnicas de estudio que se le puedan dar estudiantes para el dominio del idioma, manejo de fichas, y ahí es donde entra el estudiante a diferenciar qué estilo de aprendizaje tiene, si es visual, si es auditivo, qué tipo de recursos puede usar, y ahí es donde entra entonces la parte del profesor de mediar con qué estrategias y con qué recursos pues se le pueden brindar al estudiante para que salga adelante. Los videotutoriales es otro recurso que podemos pues utilizar. Está para ese semestre grabar videotutoriales de inglés, así que también es un recurso, una parte de la página web que los estudiantes pueden apoyarse. No sé si te aclaro por ahí un poquitito la duda. Le damos el pase a Turrialba. Buenas tardes, no tenemos consultas. Gracias. Gracias. Le damos el pase tal vez a Ciudad Neily. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo una preguntita con respecto bueno, yo soy profesora de Estudios Sociales y Educación Cívica. Para el MEP, en Educación Cívica es un examen y proyecto. Y la mayoría de las clases que se diseñan para Educación Cívica son tipo taller. Entonces, viendo la evaluación para Educación Cívica, aquí tenemos, en el caso, 3 pruebas y 3 extraclases en el tercer ciclo, y en el cuarto ciclo
lo que sería igual 2 pruebas y 3 extraclases. No sé si se podría cambiar esa parte de la metodología del docente, tipo tutoría y todo el asunto, como hacer tipo taller, donde el estudiante aprenda haciendo, como se diseña parte del MEP en la tutoría cuando ellos vengan aquí, porque ya no sé, siento que aquí se hace muy teórico, la parte de educación cívica. No sé qué se podría hacer en ese caso, o no sé, o se maneja solamente como está ahí. Es que yo digo como que no le dan más, ¿cómo le digo? Que el docente tenga más afinidad con el estudiante en el caso del diseño de los talleres. No sé. Para mí sería mejor taller. Perdón, sí. Para mí sería mejor taller que la parte de extraclases. No me escuchó. Muy bien, no, sí, claro, gracias compañera. Bueno, creo que su pregunta va más orientada a la parte de evaluación. No hemos pasado a la parte con la especialista en evaluación, que es Milena, ya le vamos a dar el pase y por aquí le vamos a dejar su duda para que ella trate de evacuarlo, porque me parece que va más orientada como a ese punto. En cuanto a los talleres, no sé si me escuchaste lo primero, y en cuanto a los talleres, al final Olman, que es en el área de estudios sociales, nos va a hacer una intervención al respecto. Palmares, tal vez. Le damos el pase a Palmares. Buenas tardes a todas y a todos. Vean, nuestra duda o consulta va a lo siguiente. Como ustedes mismos lo han dicho, nuestra población es una población muy diferente a la mayoría de las instituciones. Cuando un estudiante de CONED va a las clases o a las tutorías, llámesele como quiera, va en busca de ayuda, porque no puede o no entiende o no puede solventar los problemas que tiene en casa, el no entendimiento de una materia. Se nos habla de que el estudiante sea el creador de su conocimiento. ¿A partir de qué? Un estudiante que tiene 20, 30 años de estudiar, ¿dónde está la base de su conocimiento? Ya han olvidado muchísimos objetivos, contenidos que se ven en las instituciones, en el colegio. Después, un planeamiento donde es el estudiante el que dice el ritmo que se va a seguir. Entonces, ¿qué nos asegura o cómo nos vamos a asegurar nosotros de abarcar los objetivos y los contenidos que se van a evaluar? Esas son nuestras dudas. Gracias. Gracias, compañera. Bueno, como lo dije en un principio, el tutor llega con un ritmo y difícilmente ese ritmo va a ser el ritmo de cada uno de los estudiantes. Así que es responsabilidad de cada estudiante encontrar cuál es su forma, cuál es su estilo. Como bien usted lo decía, bueno, vienen con un sesgo ahí de tiempo, de no estar en un sistema educativo, pero bueno, si emprendieron ese reto, tienen que meterse de lleno. Tienen que planificar muy bien su tiempo, tienen que organizar muy bien los materiales, tienen que leer las unidades didácticas, tienen que planificar, tienen que hacer su horario de estudio, y eso no es una receta. No le podemos decir, vea, usted hace esto y esto y esto, y con estos 10 pasos ya se va a obtener su bachillerato. Yo creo que acá el compromiso del estudiante es muy importante, que realmente logre apropiarse de su método, apropiarse de su estudio, y muchas veces el tutor no sé, se siente tal vez como impotente, pero esa parte es responsabilidad del estudiante y responsabilidad del tutor, por supuesto, también asumir la tutoría como debe ser. Listo, le damos el pase entonces a Milena Ramírez con el tema de evaluación.
Buenas noches. Vamos a continuar con la parte de evaluación que tiene a muchos muy inquietos. A ver si podemos aclarar algunas de las muchas dudas que hay en evaluación. Tal vez no sea suficiente. Sí tenemos claro que va a haber próximamente un videotutorial específicamente de evaluación que se va a guindar en la página del CONED para que después aclaren todavía mucho más las dudas. Sin embargo, ahorita vamos a tratar de abordar algunas. Primero tenemos que tener claro la evaluación, ¿verdad? ¿En qué consiste? Y separar evaluación de medición. La evaluación es un desarrollo del proceso educativo, ¿verdad? Y nosotros buscamos, con esa evaluación, apoyar a las personas jóvenes y adultas que son nuestra población. Eso es básico, ¿verdad? Esa evaluación nosotros la vamos a hacer desde el enfoque andragógico. Es decir, vamos a orientar esas acciones de evaluación a las particularidades de las personas jóvenes y adultas y a la promoción de experiencias que permitan solución de necesidades, resultados que favorezcan a las personas. ¿Qué quiere decir con eso? Que nuestra forma de dar un poco la tutoría y de enfocar la acción tiene que buscar esa relación con la vida cotidiana y con ese bagaje cultural, social y de vida que tiene nuestra población. La parte formativa de la evaluación es clave. Alguien puede decir, bueno, en el CONED, ¿cuál parte formativa si son 3 pruebas y 3 tareas? Bueno, eso es cierto, eso es medición, pero la parte formativa se da en la tutoría. Cuando yo después de dar una breve explicación, porque yo no puedo agarrar las 2 horas de tutoría para dar una clase magistral, sino que voy a dar un panorama general y voy a poner práctica, en el momento en que yo pongo la práctica, en el momento en que yo veo que no entienden, en el momento en que ellos me preguntan o yo veo que están pegados, ahí yo estoy haciendo una evaluación formativa. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo a los muchachos cómo superar esas dificultades. Eso es evaluación, los estoy evaluando formativamente, no con una nota, pero sí con la observación que yo estoy haciendo de que no saben o no pueden. Entonces ahí es donde viene un poquito el meterle el hombro a los muchachos, ¿verdad? Esa es parte de esa evaluación formativa. Nosotros ahorita nos vamos a regir por el REA, por el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes del MEP. No nos podemos salir del REA, ¿verdad? Tenemos que cumplir con lo que el REA dice. Sin embargo, estamos vinculados a una oferta especial, que es la oferta de educación para personas jóvenes y adultas, que el REA tiene un apartado específico un poco abarcado sobre esto. Ahí entran los INDEAS y entran otro tipo de modalidades y el CONED va a entrar dentro de esa modalidad. ¿Por qué? Porque estamos metidos en un convenio que nos vincula directamente con el Departamento de Personas Jóvenes y Adultas. Nosotros no podemos salirnos del reglamento de evaluación, vamos a tratar de acercarnos lo más posible, pero nos vamos a separar del reglamento con el convenio, porque nosotros tenemos una evaluación particular aprobada por el MEP, que es el convenio, y no nos podemos salir de ahí. Entonces, si el convenio nos dice que nosotros tenemos que hacer 3 tareas y 3 trabajos, se hacen 3 tareas y 3 trabajos, porque nosotros estamos amparados por ese convenio que se firmó y no podemos alterarlo. Ahí estamos, muy importante tener claro eso. La elaboración y aplicación de las pruebas ordinarias son responsabilidad de cada docente. Los docentes son los que van a hacer las pruebas tanto ordinarias como las pruebas de ampliación. Ya no se llaman pruebas de reposición, ahora son pruebas de ampliación y entra la materia de todo el año. No es como que entraba solo lo que entraba en el primer ordinario o solo lo que entraba en el segundo ordinario. Ahora no, estamos hablando de pruebas de ampliación, entonces tiene que evaluarse todo. Esas pruebas, tanto las ordinarias como las de ampliación, las hace el docente. Nosotros, a través de la coordinación, solo vamos a hacer las pruebas de suficiencia. Lo mismo pasa con las tareas. Las tareas también son responsabilidad de cada docente. Ahora vamos a hablar después cómo se puede manejar un poco las tareas. La distribución porcentual de las asignaturas, en nuestro caso, esto es lo que dice el convenio, esto es lo que se firmó, esto es lo que se hace. En este caso nos vamos a acercar, en el caso de tercer ciclo, a la evaluación que dice el REA. El REA dice que son 65 de pruebas. En este caso nosotros tenemos 60 de pruebas, no los 80 como lo hemos tenido hasta ahorita, sino que ahora vamos a hacer 60 y vamos a bajar un poco el nivel, en el tanto vamos a dividir la materia no en 2 pruebas sino en 3. Eso favorece al estudiante en cuanto a la cantidad de materia es menor. Y
¿Cómo vamos a sustituir el cotidiano, la asistencia y todo eso? Porque eso no es parte de nuestra evaluación, porque somos un sistema a distancia. Lo sustituimos con tareas. En este caso, ese 40% vienen a sustituir esas 3 tareas, ¿verdad? Que se distribuye el porcentaje ahí. En el caso de cívica, cívica lleva 2 pruebas, que son el 65%, y lleva 2 tareas, que suman el 35%. En este convenio no se habla de proyectos. ¿Por qué no se habla de proyecto? Porque nosotros somos un sistema a distancia. Yo no puedo hacer un taller donde van a venir 5 estudiantes y yo les voy a explicar cómo hacer un proyecto de investigación y los que no llegaron se perdieron y se quedaron. No, nuestro sistema es a distancia, no es obligación del muchacho. Entonces, ¿cómo se evalúa? Con un libro de texto, con una guía. Sobre eso tiene que ser la evaluación. Entonces las tareas cumplen como cualquier rol que la tarea dice. ¿Cuál es la tarea que dice el REA que tiene que tener, o el rol que tiene la tarea? Ser refuerzo de la materia. Es simplemente una práctica, un ejercicio, ¿verdad? Pero no tan estricto. En el caso de los cursos técnicos básicos, son 2 pruebas que suman el 60 y 2 extraclases que suman el 40. Esa sería la evaluación del curso técnico básico. En el caso de diversificado, las pruebas son el 70%. Ya ahí nos equiparamos a las pruebas de diversificada, que en realidad suman ese 70%, y el otro 30% que se dividen en asistencia, concepto y todo eso, se van a constituir en los 3 trabajos extraclase. Ya no se llama tareas, sino trabajos extraclase, como lo dice el REA, usando la misma terminología. En cívica son 2 pruebas de 70% y 3 extraclases de 30%, ¿verdad? 10, 10 y 10. Y el curso técnico básico de diversificada son 70 en 2 pruebas y 30 en 2 extraclases. Esa es la evaluación y los rubros de evaluación que nos rige a nosotros a través del convenio. Ese trabajo extraclase que nosotros vamos a hacer, porque le va a tocar al tutor hacer el trabajo extraclase, es repasar o reforzar según corresponda a los objetivos curriculares, en este caso que se van a evaluar de acuerdo al planeamiento. Realiza el estudiante de manera individual o grupal, fuera del horario lectivo, y no deben asignarse para periodos de vacaciones, Semana Santa o etcétera. Aquí vamos a hacer una observación que también en las preguntas más frecuentes nos indican. Cuando se dice, no se pueden dejar tareas después de Semana Santa o después de vacaciones, a veces el cronograma que se le da al estudiante trae la tarea después de Semana Santa o después de vacaciones. Entonces uno podría decir, contradice el reglamento. Pero ¿qué pasa? Que en las preguntas más frecuentes dice que yo puedo dejar una tarea después de vacaciones si la asigné 15 días antes, porque el alumno la pudo hacer antes de salir a vacaciones, y nosotros no lo estamos asignando 15 días antes, los estamos asignando desde el momento de la matrícula, cuando se le da el cronograma. Entonces ahí nosotros estamos amparados. Perfectamente el muchacho puede hacer la tarea después de vacaciones o después de Semana Santa. Ahí no puede haber apelaciones posibles porque se entregó con anticipación. Él lo puede haber hecho antes de vacaciones y no va a afectar sus vacaciones. Eso nos ampara el REA, ¿verdad? Algo que hay que clarificar es que los trabajos consisten en tareas cortas, que cada docente determina, el reglamento dice el mínimo o el máximo. En nuestro caso nos tenemos que atener al convenio que dice que son 3. Pero aquí lo que queremos resaltar es que dice que los extraclases son tareas cortas. No pueden ser ni trabajos de investigación, ni tampoco un montón. Si yo estoy viendo, qué sé yo, en matemática un tema, yo con 4 o 5 ejercicios me doy cuenta si sabe o no sabe hacer maneja ese tema. No necesito ponerle 20 ejercicios. Si en español yo estoy viendo la oración, que yo con 10 oraciones o 5 oraciones me puedo dar cuenta si sabe, no necesito 40 ni 50. Entonces hay que ser muy medido con los extraclases. En este caso los extraclases los va a tener que hacer el tutor, y después, llegado el momento, se le va a indicar al tutor cuándo los tiene que presentar, porque se van a hacer un semestre antes. Entonces los tutores presentan este semestre los extraclases que se van a aplicar en el siguiente, porque tienen que ir en el cronograma. Pero después, empezado a funcionar el convenio, se les va a mandar las indicaciones con las fechas de entrega de trabajos y de entrega de pruebas para poder ser reproducidas.
¿Alguna consulta que se tenga en materia de evaluación? Compañeros y compañeras, agradecer a Milena por esta exposición detallada con recomendaciones así puntuales que tenemos que seguir nosotros con respecto a la evaluación tanto en tercer ciclo como en diversificada. Introduzco aquí el tema antes de darle pase a las sedes y aclarar que hay una transición. Este segundo semestre los cronogramas ya llevan los extra clases. Este segundo semestre va a haber un proceso de coordinación con algunas sedes, pero también los coordinadores van a generar primer ordinario, segundo ordinario y tercer ordinario. ¿Por qué? Porque en muchas sedes no tenemos docentes o en muchas sedes tenemos pocos docentes. Entonces va a haber un proceso de transición. La idea es que para el próximo año, en el 2017, sean los profesores los que elaboren y empiecen este segundo semestre a producir todas esas pruebas y esos extra clases, que van a llevar todo un proceso de cambio también en ECONET. ¿Por qué? Porque no vamos a poder sacar un cronograma diferenciado para cada sede, sino que va a haber una orientación global de cada materia. Pero los extra clases van a estar digitalizados en la página web. Y desde la página web, cada sede va a tener su propio buzón donde van a poder los estudiantes descargar las tareas de su respectiva materia. Esto es un proceso gradual, donde tenemos que informar a los estudiantes, tiene que haber mucha coordinación. Aclaro esto para que no sientan que ya el otro semestre vamos a ver, va a haber un proceso. Como en todo nuevo cambio educativo, pues es necesario hacer una transición. Y la otra cosa que Milena aportaba muy bien lo de cívica y aclarar a la profesora, a la compañera de Ciudad Neily, por el formato del programa, por la modalidad que nosotros tenemos, no podemos responder específicamente a lo que pretende cívica. Y ojo que con los cambios en los nuevos programas de estudios sociales, que también quiero adelantar eso, los nuevos programas de estudios sociales nos orientan también al tipo de formación que tiene cívica, a trabajar por proyectos, por talleres, a una modalidad muy similar. Nosotros tenemos que adaptarnos. El programa en ese sentido responde a la lógica del convenio. Sin embargo, desde cívica, desde la coordinación de cívica, los extra clases van a tratar de incorporar algunos de esos objetivos de cívica. De manera que estimulemos en los estudiantes, por ejemplo, los conocimientos básicos en investigación. Los van a ver en los programas de este segundo semestre. Eso es importante que lo clarifiquemos. Y compañeras y compañeros, ya se precisaron bien los porcentajes. Hay una consulta específica de una sede donde se aclara bien la distribución de los porcentajes. Es importante que veamos la distribución de los porcentajes en tercer ciclo, que es diferente para las materias académicas, excepto cívica, y los porcentajes para los cursos técnicos básicos, que cambian también para educación diversificada. Por favor, lean el documento de las orientaciones, las orientaciones curriculares, donde vienen descritos todos estos aspectos. Y si tienen alguna duda específica con respecto a los porcentajes, veamos el documento, que pues ahí podemos clarificar con mayor detalle esto. Y como lo señalaba Milena, también se va a elaborar un video tutorial donde van a venir las preguntas y problemas frecuentes que tenemos en evaluación, donde vamos a tratar de responder esto. Pero tener claro que todo este cambio en evaluación puede ser lo más complejo, pero hay más flexibilidad. Yo creo que hay que ver lo que nos señalaba Milena antes, ¿verdad? La flexibilidad que se viene, los estudiantes van a tener más opciones ahora, con 3 pruebas y 3 extra clases. Y la prueba de ampliación, vamos a tener tanto la primera como la segunda prueba de ampliación. Se supondría que tendríamos pocos estudiantes en las pruebas de ampliación. ¿Por qué? Porque los estudiantes van a tener más opciones de pasar con los extraclases y las pruebas escritas, que van a ser más cortas. Va a haber una dosificación de los contenidos de manera que el estudiante no lo sienta tan fuerte como antes, ¿verdad? Entonces, todo eso tenemos que verlo también como una ventaja, a pesar que para el docente implica más trabajo. Pero si planificamos bien y orientamos bien, las pruebas bien diseñadas nos van a permitir a nosotros desarrollar un proceso educativo con un mejor impacto. Vamos a dar el pase a las sedes para que hagan consultas específicas a la compañera. Vámonos a Liberia. Luis Esteban, allá los compañeros desde Liberia, si tienen alguna consulta,
es importante que lo clarifiquemos. Adelante, compañeros de Liberia. Bueno, la pregunta es con respecto a las tareas en la parte de que leí ahí, la parte grupal. ¿Cómo podríamos implementar eso en ese nuevo proceso, tomando en cuenta siempre que hablamos de educación a distancia? Y me llama mucho la atención la parte de tareas grupales, y quería que me comentara algo con respecto a eso. Ok, vamos a aclarar tal vez. Sí, Milena va a aclarar esto acá. Adelante, Milena. En el caso de las tareas, se da la opción de que el estudiante lo pueda hacer individual o grupal. Si yo tengo en la clase, en la tutoría, que llegan regularmente, que si yo tengo matriculados 30, pero llegan 10, y algunos estudiantes dicen, yo puedo hacer el trabajo en pareja o con el compañero o en grupos de 3, se puede dar la oportunidad de que el muchacho lo haga. Pero eso no implica que el que no llega a tutoría no la pueda presentar de manera individual. Yo tengo que dejar abierta la posibilidad y decir, el trabajo lo puede hacer individual o grupal, pero eso va a depender de la materia, del tipo de tarea que se presente. No necesariamente todas pueden darles esa opción. En este caso, como las tareas las va a hacer cada tutor, ¿verdad? Las va a planificar, es cierto, un semestre antes, él puede establecer que esa tarea va a ser solo individual o que esa tarea se abre a que se pueda dar de las dos maneras, pero cada docente lo va a determinar de acuerdo a la naturaleza de su tarea. Acá tal vez, compañero, es importante clarificar que esto es una recomendación que se hace desde la perspectiva de lo que nos dice el reglamento de evaluación de los aprendizajes. Sin embargo, en CONED y en muchas materias, pensemos en estudios sociales y cívica, lo normal es que en muchas sedes no nos asistan los estudiantes. Las tareas se van a presentar de forma individual. Pienso, por ejemplo, y a partir de la recomendación que se hace, desde esa estructura lógica y formal que nos establece la normativa, en una materia como inglés, si vos tenés un grupo de 15 estudiantes donde vamos a tener continuidad, podría establecerse, por ejemplo, un diálogo, una presentación como parte de esa extraclase. Va a depender mucho de las circunstancias de cada sede. Pero en educación a distancia, lo normal y lo formal es que las tareas van a ser individuales. Y la gente que no viene, pues vamos a tener una diferencia ahí en ese proceso. Sin embargo, se aclara esto del tema grupal en relación a que es una perspectiva que la normativa nos da a nosotros. Gracias, compañeros, desde la sede de Liberia. Vamos a darle el pase a los compañeros en Turrialba. Compañeros, adelante en Turrialba. Buenas, compañeros. No tenemos dudas, sin embargo, sí sería bueno conocer el reglamento de evaluación académica, tener, qué sé yo, algún enlace o algo donde todos tengamos conocimiento para no implicar en algún error. Compañeras y compañeros en Turrialba, gracias por la recomendación, ¿verdad? Recordar que el REA lo podemos encontrar en cualquier espacio en la página del MEP. Lo podemos encontrar en la página de APSE. Nosotros vamos y ya se está elaborando, ya hay de hecho un documento donde estamos adaptando todo este proceso a una normativa interna de CONED, que sería una orientación interna, ¿verdad? Y también en la página web para que ustedes lo conozcan, para que se apoyen y hagan consulta. Recordar que es el convenio el que establece cómo funcionamos nosotros. Vamos a explicar esto y ahora lo comentábamos acá en la sala, doña Clara lo orientaba a esto de manera muy concreta. Nosotros tenemos un convenio, ese convenio tiene que quedar anexo dentro de lo que es, como un anexo dentro de lo que es el reglamento de evaluación de los aprendizajes. El Departamento de Evaluación del Ministerio de Educación Pública tiene que indicar que nosotros nos regimos por el convenio, con algunas cosas que van a coincidir con el REA, pero otras fundamentales responden al convenio. Entonces, vayamos metiéndonos también que el convenio es la guía nuestra en términos de evaluación. Le damos el pase a los compañeros en Palmares. Adelante, compañeros. Doña Maritza, ¿hay algún comentario en la sede de Palmares? Desde allá. Muy buenas tardes, un saludo para todos. ¿Me escuchan? Ok.
Bueno, dentro de los comentarios que se han dado, ¿verdad?, con los profesores, una muy importante es con respecto a las tareas. Ellos comentan, ¿verdad?, que al elaborar las tareas un semestre antes no conocemos al estudiante. Entonces, si 3 tareas vienen a facilitar, o la idea es que al estudiante se le ayude más en esos temas que se le dificultan, entonces si hacemos las tareas un semestre antes no podríamos valorar cuáles son los temas en los que tienen mayor dificultad. Otro es con respecto al abordaje que se le va a dar, o a la importancia que se le va a dar a la parte de informática. Nuestros estudiantes, si lo puedo decir, que en Palmares no todos los estudiantes tienen la habilidad en la parte de informática. Entonces, genial con los blogs y todo lo que tenemos, ¿verdad?, en línea, pero muchos estudiantes desconocen o se les dificulta, ¿verdad?, poder ingresar y hacer uso de todos esos apoyos que tiene el CONET. Acá comentaban que al tener que elaborar 3 tareas, porque ya serían desde las sedes, ¿verdad?, que se elaborarían, y un examen más, entonces si se puede valorar lecciones extracurriculares, ya que serían dentro de las mismas lecciones que tienen, tendrían que sacar un espacio o un tiempo más, ¿verdad?, para la elaboración de los mismos. Eso sería desde acá. Muchas gracias. Okay. No, varias cosas, compañeros. Ahí sí tomé bien nota con lo que planteó doña Maritza y los compañeros allá. Bueno, con relación a los extraclases, vean, como lo mencioné antes, hay una transición. Este segundo semestre los extraclases van a ir ahí, ya en los cronogramas. Para el siguiente semestre, la idea es que las sedes vayan planificando sus extraclases. ¿Por qué tienen que ir planificándolos? Nosotros tenemos un cronograma, los temas son invariables. Ya ustedes conocen con su experiencia cuáles son los temas de mayor dificultad que tienen los estudiantes. Para el siguiente semestre ir preparándolos. Paulatinamente, cuando venga ya el mismo semestre, ya depende del ritmo de cada sede, las sedes mandan las tareas desde la coordinación académica, desde la dirección, se van a guindar en la página web, entonces el mismo semestre van trabajando las tareas con el conocimiento que van teniendo los estudiantes. Pero por ejemplo, si yo empiezo el semestre la segunda semana de febrero y la tarea es la primera semana de marzo, en 3 semanas no voy a conocer el grupo, apenas estoy haciendo una pequeña inducción. Ya yo para la primera semana, por el ritmo administrativo y lo que nosotros tenemos que hacer, tenemos que tener la extra clase. Entonces, va a ser muy difícil calzar en esa subjetividad y en las características específicas de cada estudiante. Nosotros tenemos un ritmo de planificación ahí. Les vamos a pedir que ustedes vean, a partir de su experiencia, cuáles son las temáticas, las problemáticas que tienen más dificultad. El segundo aspecto, antes de darle el pase a Milena, es con los cursos, con la parte de tecnología. Nosotros hemos impulsado y hemos venido trabajando esto, y que es un proceso de acogida. Nosotros tenemos que también en las sedes introducir a nuestros estudiantes, explicarles, bueno, usted viene a CONET, ¿qué recursos tiene en CONET? Usted tiene una página web, usted tiene una unidad didáctica, usted tiene un docente, usted tiene un coordinador académico que lo apoye. En las sedes, en muchas sedes hacemos esto de forma general, no le damos un acompañamiento efectivo al estudiante. En ese sentido, y vuelvo a insistir que esto lo mencionó Paola Mesen antes, estamos trabajando en videotutoriales. Por ejemplo, la universidad tiene un videotutorial donde se explica qué es el CONET, la UNED. Nosotros en CONET estamos trabajando en un videotutorial donde se explica cómo se trabaja en CONET, cómo se estudia en CONET. La idea es que las sedes utilicen eso y lo hagan con los estudiantes. Porque uno de los grandes problemas con el acceso a la tecnología es más bien el desconocimiento de los recursos y las posibilidades que tenemos. Y tenemos que invertir ese proceso. No vamos a negar que nuestros estudiantes tienen una curva tecnológica que todavía no superan. Pero la idea es que nosotros también les digamos, utilicen esto, apropiense de esto. Es un proceso. Insistimos con la palabra, somos necios, es un proceso. Luego, con respecto a las lecciones extracurriculares, la compañera Milena sí les va a dar una recomendación. Adelante, Milenita. Bueno, empezamos por lo de las tareas. La UNED y el CONED, como parte de este sistema a distancia, porque somos, pues nacemos en la UNED, ¿verdad? La UNED es quien tiene la parte administrativa. De ahí que el ministerio nos avalara el sistema, porque es un sistema diferente a todos los demás. El sistema es a distancia. Entonces, si yo tengo un cronograma, yo tengo que basar la tarea en el cronograma.
Si la tarea está para la semana 3, tiene que ser la tarea de lo que se vio en la semana 1 o en la semana 2, no hay quite ahí, no podemos inventarnos una tarea de la manga, tiene que ser de esos temas. El conocer o no conocer a los estudiantes, tenemos que separarnos del sistema diurno o del nocturno, donde yo tengo a los estudiantes 30 ahí siempre y paso lista. Si el alumno nunca vino a tutoría, eso no puede afectar la tarea. La tarea no puede afectar si yo conozco o no conozco a mis estudiantes, porque posiblemente muchos no los voy a conocer, porque es un sistema a distancia. Por eso tenemos que cambiar el chip, ¿verdad? Eso es en cuanto a las tareas. Entonces, eso no va a afectar las tareas si se hacen antes o se hacen después, porque se hacen con un cronograma, se planifican con anticipación. Con respecto a las lecciones extracurriculares para preparar exámenes y pruebas, yo creo que todos los que trabajan en CONET, si no pienso mal, trabajamos en colegios nocturnos, en colegios técnicos o en otros sistemas donde la evaluación o la elaboración de instrumentos de evaluación es inherente a nuestro cargo. A nadie le pagan lecciones extracurriculares para en la sede ponerme yo a hacer exámenes o tareas. O sea, es parte de nuestra función. Dentro del REA, donde dice cuáles son las funciones del docente, dice elaborar los instrumentos de evaluación. Entonces, pedirle al MEP que nos pague lecciones extracurriculares, o sea, sabemos que se van a reír cuando le digamos eso. El MEP no nos va, con costo nos está autorizando cierta cantidad de lecciones, nos va a dar lecciones más. Nosotros tenemos que ajustarnos, es parte de nuestra labor, es parte de nuestro trabajo, como lo hacemos en el colegio de día donde trabajamos, o en el de la noche, o en otros sistemas donde nosotros completamos lecciones, porque tristemente es así. Esto es un proceso de adaptación, compañeros. Es decir, la propuesta que se está haciendo con el nuevo CONET es una propuesta que favorece al estudiante. Y nosotros veníamos de un sistema incluso donde teníamos 2 tareas y los extraclases siempre iban en los cronogramas. ¿Qué fue lo que nos dijo el Departamento de Evaluación del MEP? Eso no les compete a los coordinadores académicos, es responsabilidad de los docentes. Entonces, en todo este cambio es un proceso, y aquí implica planificación, organización y coordinación de la parte académica con las sedes y los coordinadores administrativos de cada sede con ustedes, de manera que el proceso sea pues más viable. Igual, compañero, la discusión y la capacitación, la orientación no la vamos a agotar el día de hoy, ¿verdad? Es un proceso de acompañamiento y discusión que tenemos que seguir dando con ustedes en ese sentido. Yo creo que estamos con todas las sedes que han intervenido. Vamos a tener una última consulta de acá en la sala de videoconferencias acá en Sabanilla, de doña Clara, la directora del programa. La vamos a escuchar. ¿Tenías alguna consulta, Clara? Yo lo que quería es... Bueno, nos van a extender una inquietud de otra sede que está por el chat. Doña Clara, la escuchamos. No, quería comentar que me está comunicando Marixa Isabel que tiene problemas con el audio. Entonces, Marixa, si nos está escuchando, por favor... en una semana está grabada. Sí, dentro de más o menos una semana, pues podrá tener... Hoy mismo está grabada, perdón. Me rectifican que hoy mismo ya en la página de videoconferencia puede accesar a esta charla. Gracias. Muchas gracias, doña Clara. Compañeros, compañeras, agradecerles a todos los docentes que hicieron el esfuerzo por conectarse. Yo sé que hoy es un día lectivo. Estamos en semana de reposición y de suficiencia, pero es un primer inicio, es un primer intento que tenemos. Nosotros no podemos determinar el día que queramos hacer las videoconferencias, estamos sujetos a la programación que tiene la UNED, hacemos un esfuerzo, por eso esto queda grabado acá. Si otro compañero no pudo llegar, otro compañero administrativo no pudo participar, que lo vean y ojalá nos extiendan las preguntas, la discusión, que no se quede solo en el espacio del día de hoy. Tenemos una última consulta que nos están pasando a través del chat. La vamos a escuchar. Listo. Ok. De parte de Limón, dicen que debemos fortalecer el apoyo en línea y material de reforzamiento para bachillerato por asignatura y nivel. Retomar procesos de capacitación con docentes. En el caso de Limón, prácticamente inician con personal docente nuevo que vienen de un banco de oferentes.
Muchas gracias a los compañeros de Limón. Qué dicha que se conectaron un poco tarde, pero se conectaron, ¿verdad? Se perdieron un poquito la parte inicial donde abordábamos todo este perfil del docente y de acompañamiento. Es evidente que si ingresan docentes nuevos, pues la parte académica y la dirección va a darles esa inducción y ese acompañamiento necesario. El tema de bachillerato, que no lo tocamos acá, es el gran dilema que tenemos en el programa, ¿verdad? Los resultados y la promoción que tenemos a nivel nacional, que tenemos que estar claro que no solo únicamente en CONED, sino que en el programa de educación de adultos, el bachillerato tiende a ser muy negativo en términos estadísticos. También tenemos que verlo a corto plazo, qué podemos ir incorporando para mejorar, para atender, darle énfasis a esta gente en su preparación para bachillerato. Vamos a hacer todo el esfuerzo en ese sentido para apoyar y orientar con la temática de bachillerato. Cerramos la videoconferencia, compañeras y compañeros, agradecerle a Milena por la parte de evaluación, a doña Clara la orientación y los objetivos del programa, a la compañera Paola Mesén con el tema del perfil del estudiante, de la tutoría, y recordar que este espacio no se cierra acá y ojalá que el CONED pues siga innovando, siga produciéndose y revisándose como una alternativa para la educación de adultos, un tema nacional que requiere respuestas y la universidad en convenio con el Ministerio de Educación Pública la trata de dar a través del CONED. Buenas tardes y que estén bien. Muchas gracias a todos por su atención. The meeting